Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 15. Reinado de Abiam, Asa, Nadab y Baasa. Voy a invitarte para que dediquemos este espacio para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos provees todo lo necesario para nuestra existencia. Y te pedimos en este momento que derrames la gracia de tu Santo Espíritu sobre nuestra vida, para que al abrir tu palabra y estudiar el mensaje de Primero de Reyes 15, este puede llegar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tus bondades. Ayúdanos a compartir el mensaje de salvación con otros. Gracias, te lo pedimos en Jesús. Amén. Israel, el reino del norte, había tenido a su primer rey, que era Jeroboam. Llevó a Israel por el camino de la apostasía. En Judá estaba el rey Roboam, un rey incapaz, inmaduro y vacilante, que solo trajo la ruina al reino de Israel. De estos dos reyes se puede decir, pudo haber sido un rey justo, un rey que llevara al pueblo a la fidelidad de Dios, un rey que hizo prosperar la nación, pero no fue. Y esto marcará la historia de estas dos naciones por el resto de su existencia. La primera sección de este capítulo de Primero de Reyes 15 son los versículos 1 al 8 y nos habla de Abiam o Abías, que era rey de Judá. Leamos los versículos 1 y 2. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. La manera en que se registra la historia y sus acontecimientos en la antigüedad, cada nación tenía su propia manera de desarrollar su calendario, muy diferente al nuestro. Nosotros tenemos un calendario lineal. Ellos por su parte registraban los años de manera diferente. En el caso de Israel lo hacen a manera de comparación. En el periodo de las monarquías hebreas, los años no se numeraban en una serie continua, sino que se computaban por los reinados de cada monarca. Por eso en Judá, el año en que comenzó a reinar Abiam fue el llamado el 18º año de Jeroboam, rey de Israel. Esta es la primera de muchas declaraciones cronológicas que muestra relación entre los reinados de las dos monarquías hebreas. Según el cómputo de Judá, Roboam muere y su hijo Abiam comienza a reinar y coincide con el 18º reinado de Jeroboam. Jeroboam gobernó 22 años, mientras que Roboam gobernó solo 17 años. Esto nos lleva a entender un poco esta cronología. Se dice que Abiam, hijo de Maaca, que es a su vez hija o descendiente de Abisalom, que es el nombre que se le daba a Absalón. Y solo este monarca, llamado Abiam, gobernó por 3 años en Judá. Resumen del periodo de su gobierno, versículos 3 al 5. Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no fue perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, Jehová su Dios le dio una lámpara en Jerusalén al poner en el trono a su hijo después de él y sostener a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le había mandado se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías el Eteo. Hay unas declaraciones interesantes que nos llevan a mirar este texto con detenimiento. Número 1. Abiam, o conocido también como Abías, aunque siguió las prácticas idolátricas de su padre, en el pasaje paralelo de 2 de Crónicas 13, se dice que Abías se presentó ante Israel como el paladín del templo de Jerusalén
y del culto a Jehová, y reprochó a los israelitas porque rendían culto a los becerros de oro. Número 2. Se dice que su corazón no fue perfecto como el David, es decir, Abías, aunque era un idólatra, respetaba el culto a Dios, no le servía al Señor completamente. No era recto lo que hacía ante Dios porque su corazón estaba dividido. En tercer lugar, pero se compara con la perfección de David. David fue un hombre común y corriente, sujeto a pasiones y equivocaciones como todos los hombres. Cuando la Escritura dice que fue perfecto, fue a medida que iba madurando, él iba creciendo en su experiencia cristiana. Fue perfecto porque reconoció sus errores y se arrepintió sinceramente, y Dios les perdonó y le borró todos sus pecados. En eso consiste la salvación, en que Cristo nos cubre con su justicia, y por eso somos presentados ante el Padre como si nunca hubiéramos pecado. A eso se le llama justificación por la fe. En cuarto lugar, se dice que David le dio una lámpara en Jerusalén. Dios iba a sostener la descendencia de David para que fueran un medio de salvación para todas las naciones y todas las personas. La razón de ser de Israel era misionera. En quinto lugar, pero ante la descripción de la rectitud de David, el autor agrega, salvo en lo tocante a Urías el Eteo. Hay una excepción en la descripción de la historia de David. Su pecado en lo referente a Urías el Eteo muestra que nadie está inmune contra el pecado. Nadie que piensa que está tan firme que no puede caer, tenga cuidado, porque de pronto, como dice el apóstol, mire que no caiga. Versículos 6 al 8. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Durmió Abián con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó Asa, su hijo. La enemistad entre los dos reyes, Jeroboam en el reino del norte y Roboam en Judá, era permanente. Muchas luchas que tuvieron entre ellos y sus hijos heredaron esa enemistad. El autor de Reyes toca someramente los asuntos bélicos y omite todos los variados asuntos descritos en detalles en crónicas. Pero Abián también se enfrascó en luchas y disputas con Jeroboam, solo que Abián muere en el tercer año de su reinado, y en ese corto reinado se dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Esta es una triste historia. Entonces, ante la muerte de Abías, reina ahora Asa, que es la sección de este capítulo que va del 9 hasta el 24. Leamos los versículos 9 y 10. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. En el cómputo judío, el año 20 de Jeroboam, Asa es ahora rey de Israel. Es interesante porque se dice que en el 18 de Jeroboam reina Abiam. Duró 3 años. Entonces debía ser el año 21 de Jeroboam. Pero en el cómputo judío el primer año cuenta completo. Esto nos lleva al 20 de Jeroboam. El texto nos dice que Abiam reinó sobre Israel 41 años. El nombre de su madre era Maaca. ¿Quiere decir que era hermano de Abiam? No. Los judíos, de acuerdo con una costumbre oriental, llaman padre o madre según el caso de cualquier antepasado, aunque sea remoto. Por ejemplo, se llama David, hijo de Judá, pero su padre real fue Isaí. En este caso, Maaca era madre de Abiam y por lo tanto abuela de Asa. Pero lo que ella se llama reina madre indica que en el tiempo de Abiam ocupaba el honroso puesto de reina madre en la corte y que todavía se la trataba con gran deferencia en el reinado de Asa. Ahora, ¿qué hizo Asa? Ahí se describe su reinado en los versículos 11 al 15.
Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque expulsó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo a Acera. Asa deshizo además el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También puso en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hay varios elementos que debemos considerar y que debemos destacar de este relato. Número 1. Asa hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Es decir, no siguió los caminos de sus antepasados. Así que no es justificativo que un hijo se escude en la maldad de su padre para decir que es así porque su padre era así. Recordemos que cada individuo es libre para tomar sus propias decisiones. En el caso de Asa, a pesar de todo, decidió ser un hombre fiel a Dios. En segundo lugar, las obras que hizo fue expulsar a los sodomitas, es decir, a quienes tenían prácticas sexuales con personas del mismo sexo en un culto a los ídolos. Además, quitó los ídolos y comenzó una reforma espiritual en Judá. Número 3. Dice la Escritura que fue su corazón tan dedicado al Señor que despojó a la reina madre de su posición porque ella hizo un ídolo a Acera. Tal vez se refería a alguna imagen obscena particularmente monstruosa. El acto de Maaca de hacer un ídolo tal fue considerado notorio que se la privó de su elevada jerarquía cuando ya era una anciana y se quemó públicamente el ídolo. En cuarto lugar, Asa se esforzó por quitar los lugares de culto extraño y los lugares altos, y por limpiar el país de los lugares de corrupción religiosa, pero su esfuerzo no logró un éxito completo. En quinto lugar, el resumen que Dios da de Asa es: con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Una vida con tendencia y decisión a hacer lo recto delante de Dios, a restaurar la nación de su fe. Ahora, en sexto lugar, algo más se agrega. Tanto Abián como Asa se esforzaron por reponer en el templo los tesoros que se había llevado Sisac durante el reinado de Roboam. Entonces viene una tremenda prueba para Asa, versículos 17 al 19. Hubo guerra continuamente entre Asa y Baasa, rey de Israel. Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá, para evitar que se comunicase con Asa, rey de Judá. Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, se los entregó a sus siervos y los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. Aquí te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. El país estuvo en paz durante los primeros 10 años del reinado de Asa. Durante su 15º año logró una gran victoria sobre el ejército invasor del etíope Sera. Quizás después de esto estallaron las hostilidades contra Baasa, rey de Israel. Debido a la gran victoria de Asa como sobre Sera, muchos forasteros acudieron a él, dice 2 de Crónicas 15:9, de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Para evitar que sus súbditos se fueran con Asa, Baasa fortificó a Ramá, pueblo de Benjamín, a 9.6 kilómetros al norte de Jerusalén, cerca de la frontera entre Israel y Judá, en un esfuerzo para fiscalizar el límite. Por alguna razón que no se explica el texto, Asa procuró la ayuda de Ben-Hadad, rey de Siria. Siria debe haberse convertido en un formidable poder militar. Usando los tesoros del templo, Asa procuró comprar la ayuda de Ben-Hadad contra Baasa. Ben-Hadad aceptó el presente de Asa. Leamos los versículos 20 al 22. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel.
Conquistó Lión, Dan, Abel-met-maaca, toda Cineret y toda la tierra de Neftalí. Al saberlo Baasa, dejó de edificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá, sin exceptuar a nadie. Se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y el rey Asa construyó con ello Geba de Benjamín y Mispa. La estrategia consistía en que Siria atacara a Israel para que Baasa dejara de construir Ramá y se fuera a atender esos ataques. Las ciudades atacadas estaban en el norte, cerca de la frontera de Siria. El proceder de Asa, aunque logró sus propósitos inmediatos de librarse de la amenaza de Baasa, no fue sabio ni correcto. Asa debería haber puesto su confianza una vez más en el Señor, como lo había hecho en la crisis provocada por Sera etíope cuando invadió el país. A pesar de los aprietos en que se encontraba, Asa no tenía derecho a emplear los tesoros del templo del Señor para comprar la ayuda a un rey pagano. Los materiales que acopió Baasa para fortificar a Rama fueron ahora usados por Asa para fortificar Geba y Mispa. Mispa debe haber sido una fortaleza importante, pues Gedalías, gobernador de Judá, nombrado por Nabucodonosor, lo eligió como la sede en donde gobernaba el camino real desde Siquén y Samaria hasta Jerusalén. Entonces se describe el final de la vida de Asa, versículos 23 y 24. Los demás hechos de Asa, todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En los días de su vejez, Asa enfermó de los pies. Durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su padre reinó en su lugar Josafat, su hijo. Muchos de los detalles acerca del reinado de Asa no son mencionados por el autor, pero se refiere que están en el libro de Crónicas. La vejez de Asa no fue fácil, se enfermó de los pies, así que no podía caminar y esto le produjo la muerte. A pesar de sus errores, Asa fue considerado un buen hombre ante los ojos de Dios. Ahora nos trasladamos de Judá al reino del norte, al reino de Israel. Versículos 25 hasta el 34. Lo primero que hace es describir el reinado de Nadab, hijo de Jeroboam. Leamos los versículos 25 y 26. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Bueno, en la narración nos da a entender que cuando muere Jeroboam comienza el reinado de Nadab, y esto coincide con el segundo año del reinado de Asa. Los datos cronológicos de los reyes que comienzan la relación de sus reinados, en términos generales, están dispuestos de acuerdo con el orden de su ascensión al trono. Por eso el reino de Nadab se presenta ahora después del de Asa, y no el reinado de Josafat, sucesor de Asa. Ahora lo único que se dice de este rey, del rey Nadab, es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, nada hizo para remediar la terrible situación espiritual del reino de Israel. Siguió en los caminos de su padre Jeroboam, practicando todas las aberraciones que conllevaba la idolatría. Entonces aparece en escena un hombre que tomará venganza sobre la familia de Jeroboam. Versículo 27. Baasa, hijo de Ahías, que era de la casa de Isacar, conspiró contra él. Baasa lo hirió en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Este personaje que va a tomar venganza es Baasa, que provenía de una tribu oscura que apenas se distingue en la historia hebrea. Muy poco se menciona acerca de la obra o la tarea de los hijos de Isacar. Ahora, se dice que Nadab estaba en Gibetón. Gibetón era una ciudad que quedaba en territorio asignado a Dan, pero por ser área fronteriza, estaba siempre en disputa con los filisteos, y estos últimos la tenían dominada los últimos 24 años. Allí, no sabemos por qué, estaba Nadab, y allí quizás peleando contra los filisteos,
Entonces se levantó Baasa e hirió de muerte a Nadab. La obra de Baasa contra la casa de Jeroboam se describe en los versículos 28 al 30. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Apenas comenzó a reinar, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová anunció por medio de su siervo Ahías el silonita, y a causa de los pecados de Jeroboam que había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel, provocando así el enojo de Dios, el Dios de Israel. Baasa, siendo que no era heredero natural del trono, no era de la familia de Jeroboam, entonces se aseguró que nadie de esa familia atentara contra él, y por eso se dispuso a destruir a todos los varones de la familia de este rey malvado Jeroboam, hasta no quedar absolutamente nadie, es decir, Jeroboam quedó sin descendencia. Esto de alguna manera cumplía la profecía del profeta Ahías, el silonita, que había hecho y se lo había comunicado a la esposa de Jeroboam, que de la casa de este rey de Jeroboam no quedaría absolutamente nadie. El fin de la historia de Nadab está en los versículos 31 y 32. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra continua entre Asa y Baasa, rey de Israel. Al mirar el corto relato de Nadab como rey, podemos decir que este es un rey que pasó a la historia sin pena ni gloria. Se dice que solo siguió haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces se describe el reinado de Baasa en los versículos 33 y 34. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa. Reinó 24 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que éste hizo pecar a Israel. Baasa instaló su sede de gobierno en Tirsa. Esta ciudad, que había sido capital de Jeroboam, continuó siendo la capital de Israel bajo la casa de Baasa y hasta el reinado de Omri. Una vez fue una ciudad cananea real y, como Jerusalén, fue famosa por su belleza. Se dice que Baasa reinó durante 24 años. Y uno pensaría que, siendo un rey que en cierto sentido fue la mano de Dios para castigar a Jeroboam y su familia por su pecado y rebelión, entonces uno esperaría que Baasa tomaría las riendas de una reforma religiosa en Israel, llevando al pueblo a no repetir los males que había cometido Jeroboam. Pero el resumen del reinado de Baasa es que no hizo nada, no hubo cambio, no hubo restauración, siguió haciendo lo malo. Así que fue en vano todo ese esfuerzo de acabar con la maldad de Jeroboam, porque Baasa siguió haciendo lo mismo. Perdió la oportunidad de hacer un cambio realmente significativo en la vida del pueblo de Israel. Apreciados amigos y hermanos, nosotros somos personas tendientes a hacer el mal. El pecado nos atrae, ejerce una fuerza casi incontenible en nosotros. Por eso necesitamos no tratar de luchar nosotros para solucionarlo, sino colocarnos en las manos del Todopoderoso, que es el único que tiene poder y fuerza para que nosotros seamos vencedores. La invitación de hoy es a dedicar nuestra vida al Señor, a acudir a Él en busca de ayuda y que nada nos pueda separar del amor de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te conceda un día lleno de bendiciones. Amén.